En los últimos años venimos padeciendo recortes en educación. Ahora estamos en la recta final de un curso en el que los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha siguen compitiendo entre sí para desmantelar la enseñanza pública y agredir a quienes trabajan en ella. Empezamos padeciendo los recortes de los sucesivos planes de Cospedal. Al llegar la primavera, el gobierno central redujo el presupuesto de educación en un 21%, más de 5 puntos por encima de la reducción media del resto de ministerios, recortando en 530 millones las transferencias de las comunidades autónomas, suprimiendo de hecho las ofertas de empleo público. No contento con esto, unos días después aprobó un recorte adicional de 3.000 millones de euros, convirtió en ley los recortes aplicados en nuestra comunidad autónoma a principios de curso, y los agrandó añadiendo el incremento de las ratios, la restricción de la oferta de bachillerato, el retraso de la puesta en marcha de nuevos ciclos de FP, el encarecimiento de las tasas y la restricción de la oferta de estudios universitarios. Ahora, el gobierno regional vuelve a coger la tijera y elimina los apoyos en educación infantil, retira la oferta de las aulas de adultos, suprime al profesorado de apoyo de área de práctica, elimina a los auxiliares de conversación, reduce los servicios de transporte y comedor y anuncia más supresiones en primaria, el cierre de unidades de la escuela rural, la supresión de cupos y plantillas para los programas educativos, la reducción y supresión de compensaciones horarias, la eliminación de pago de los meses de verano al personal del interino. ¿Qué se reservará más? En esta loca competencia, el gobierno central añade una ración más al amargo papel de los recortes, haciendo extensiva la reducción de las retribuciones en caso de baja por enfermedad a los funcionarios adscritos a Mocote. Hasta ahora, aplicable solo a los trabajadores acogidos al régimen de la seguridad social. Así, la administración dejará de tener la obligación de pagarnos el salario íntegro los 3 primeros meses. Así todos, los que estén enfermos sin excepción, se verán cómo se resiente su cartera a la vez de su salud. El resultado de todas estas medidas ha producido ya y seguirá produciendo el envío a las listas del paro de miles de interinos docentes, el desplazamiento forzoso de miles de funcionarios de carrera, la frustración de las legítimas aspiraciones de los titulados en paro, la masificación de las aulas, el cierre de centros y unidades, el deterioro de la calidad del servicio público educativo, el incremento de las dificultades para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el empeoramiento de las condiciones laborales y económicas. Queremos parar esta alocada carrera y para conseguirlo seguiremos movilizándonos y exigiendo que la voz de los representantes de los trabajadores de la enseñanza sea atendida en las mesas de negociación. No estamos dispuestos a consentir que destrocen un sistema educativo y supriman unos derechos y unos servicios cuya consecución nos ha llevado muchos años y mucho esfuerzo. Invitamos a los ciudadanos y especialmente a los miembros de la comunidad educativa a movilizarse con nosotros, pues una escuela pública de calidad debe ser un servicio irrenunciable para todos.